que dice ahí del 5%, ¿cierto? Tendrías que comparar ese valor, el PS, con el PR. ¿Ya? Sí, pues y ahí tengo la loss. Ahí tienes el loss. El pelo sería el PS menos el PR. Ya, pero dice que el porcentaje, que la pérdida por potencia activa menor o igual al 5%, sí. Esa diferencia tiene que ser menor al 5%. Claro, esta diferencia. ¿El 5% de quién? Del total. Del total, de la que sale. ¿Ya? De la que sale. Me cumple con 220. ¿220 y qué cable? El Robin. ¿Robin también? Robin. ¿Robin? 220. El más barato. El más barato. ¿Cómo? O sea, él Ponen dos luces más y claro. Alguien pone a regalar zapatillas y claro. longitud entonces serían 75. Sí. Frecuencia 50. La resistencia en la tabla usaron Robin. Sí. Pero primero hagámoslo con el primero para ver la potencia de la fuente, ¿o no? Porque era acorde al primer ejercicio. La potencia aparente y la potencia reactiva, sí. Lo que pasa es que primero con el Sparrow, si entramos al Sparrow, vaya a calcular la letra A y te vas a dar cuenta que no cumple. Y ahí ya no sigue. Ah, vale. Claro, ahí Estaba calculándolo eso. ya no tendría sentido seguir porque ya no cumple. Entonces eligieron ustedes el Sparrow. No, el Robin. 67647. 67647. Diámetro les da el Robin 9. Las distancias son 7.35. El otro es 14,7. 14,7. 7.35. El diámetro de los separadores, o sea, la distancia del separador 0.35. Y es un duplex. Ya, si van a trabajar con 220.000 volts, ¿cierto? Entonces tienen que usar los parámetros de la línea larga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque línea corta o media eran 110 kV. Sobre los 110 kV, el modelo que se aplica es el de línea larga, no el de línea media. ¿Ya? Ojo con eso. Va a dar casi lo mismo. Va a dar una diferencia muy menor, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Y por qué da una diferencia muy menor? Por la longitud. Por la longitud que está. Porque la longitud está dentro de lo que es línea media. De hecho, me parece que los valores son los mismos. Ya, datos del receptor. ¿Cuánto es la potencia en megawatts? No, megawatt es. En megawatts sería el factor de potencia 0.98, eso sí. 44,1. 34,1. Sí. Claro, Los sería 45 multiplicado por el factor de potencia. 45 por Factor de potencia. el factor de potencia. Ahí. Ya, y vamos a trabajar con 220.000, ¿cierto? Sí. Ángulo cero. ¿Da 2,63 la regulación? El ángulo de corriente es menos 16,3. ¿O no? Ese ángulo tiene que ser diferente. No, a ver. Ese ángulo es el arco coseno. Ese. Menos 10 más 1,4740. Menos el arco coseno de 0.98, ¿cierto?
Ya. Y esto hay que pasarlo a radianes. Este fue la segunda. Ah, no, era grado. Con el lenguaje. Claro. De short. Arco seno de. No, le dio oro. Menos 10 más 1 le da. A ver, era arco coseno de 0,98, ¿cierto? Sí. ¿Eso cuánto da? Menos 10 más 1. 10 coma. También se multiplica en la Da 11,47, ¿cierto? Sí. Ya, pero negativo. Sí. Por menos 1. Por menos 1. Ya. Con eso, ¿cierto? Con eso, da una regulación de 2,58. Sí. ¿Sí? Como 57. Da una pérdida de 2,04 megawatts. ¿Está bien? Sí. Sí. 2,04 megawatts. Ahí están los resultados. Sí. Los tenemos. Ya. Ya, me parece que cuando ustedes abordaron el problema, ¿cierto? Partieron con el enunciado 115,0 y el espárrago, ¿cierto? Inmediatamente se dieron cuenta que la regulación de voltaje no cumplía el criterio del 3%, ¿cierto? Suspendieron entonces los cálculos y empezaron a buscar en la tabla un conductor que les sirviera, ¿cierto? Y llegaron al último, Linet, y no servía, ¿cierto? Entonces, ahí lo que quedaba era aumentar el nivel de voltaje, ¿cierto? Cambiar el nivel de voltaje. Entonces, la alternativa más próxima es 220 kV. Si nos vamos a los 220 kV, entonces, buscamos nuevamente un conductor y ustedes me sugirieron entonces el Raven. Conductor Raven que tiene, ¿cierto?, una resistencia igual a Robin. Robin. Ah, de arriba. El amigo Robin. Robin, perfecto. El Robin tiene una capacidad de ¿Cuánto tiene? 230 amperes o 210. 210. Ya, 210 amperes. La resistencia es de 0,67 64,7. 67 647 Diámetro de 9. a un cuarto por kilómetro. Sí. Sí, a un cuarto por kilómetro. Y el diámetro es 10. 9. 9 milímetros. Perfecto, entonces eso fue lo que agregamos acá a la tabla de ingreso de datos. Vamos a ver esa tabla. Estamos usando la planilla que hicimos acá en clase. Ahí están los 75 kilómetros de longitud, la frecuencia, la resistencia del conductor Robin, el diámetro del conductor Robin, los espaciamientos de los conductores, la distancia del separador, dúplex, dos conductores. ¿Ya? Bueno, como es una línea de 220 kV, deberíamos trabajar con una línea de longitud larga, pero resulta que al mirar, mira, fíjate bien, al mirar los parámetros, comparamos el A, el B, el C y el D, y son exactamente iguales, no muy poquito, varían muy poquito, el B, ¿cierto? Varía un poco, ¿ya? El B varía un poco en el ángulo, muy poco, y en la magnitud también muy poco. De hecho, si aproximáramos a 1, esto sería 57,1, y si aproximamos aquí a un decimal, esto sería 57,1.
muy poquita la diferencia. Por lo tanto, podríamos trabajar con los valores de la línea media nomás. ¿Por qué yo digo eso? Porque esta planilla está direccionada a la línea media, por lo que me acuerdo, ¿cierto? No a la línea larga. Ya. Listo. Lo otro era, entonces, ingresar los datos de la carga. La carga era de 45 megas, ahí está, ¿ves? 45, ahí están los 45, con un factor de potencia 0.98. Si los 45 kVA los multiplico por 0.98 me da megawatt. Ahí están los megawatts, ¿cierto? 44,1 megawatt, factor de potencia 0.98, ¿cierto? Ahí están los 45 megas. Ahí está el voltaje, 220.000 ángulo cero. La corriente, 118, el Robin es para 210, ¿estamos bien? Y el ángulo negativo, ¿cierto? El ángulo negativo porque es el conjugado del ángulo del factor de potencia. Y eso, vamos a mirar los resultados, está bien los resultados, mi planilla está un poco desordenada, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ya, pero lo importante es ver ahí listo el resultado. El primer resultado que nos da, entonces, es que la regulación de voltaje es 2.58%. ¿Ya? 2.58 y ahí dice sí cumple. El criterio de diseño de ambiente sigue 3%. Así que efectivamente sí cumple. Ahora nos pregunta, dice cuánto es la potencia aparente, cuánto es la reactiva, y cuánto es la activa, y cuánto es el factor de potencia en la fuente. Entonces fíjate bien, tenemos en la carga, vamos con la letra B, ¿tenemos la potencia en la carga? Sí. ¿Cuánto era? No, yo no la veo, usted la ve. 44,1 megawatt. Tenemos la Q en la carga. No la hemos calculado, ¿cierto? Pero fácil. La vamos a calcular rápidamente, ¿cierto? Vamos a ir aquí a los datos de carga. Vamos a ir aquí a los datitos de carga. ¿Cierto? Aquí en la carga tenemos que el P, el PR, el QR y el SR. El PR, ¿cierto? Era 44,1, ese, ¿cierto? 44,1. El QR no lo tengo, pero sí tengo el SR. El SR era 45, que estaba acá. Por lo tanto, por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? El QR va a ser la raíz cuadrada de la S al cuadrado, ¿cierto? Menos la P al cuadrado. Ahí está, 8,95. Vamos a dejar en 2 decimales, no. Un número con 2 decimales. ¿Ya? Entonces, el QR nos da 8,95 megabar. Y el S nos da 45 MVA. Mira, estoy respondiendo a la letra B. La potencia aparente en la fuente, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos. Ahora, la planilla me da las pérdidas, ¿cierto? La planilla me da las pérdidas. Vamos a buscar las pérdidas. Y me da todas las pérdidas, ¿viste? Me da la pérdida activa, la reactiva y la aparente. Entonces, sería 2,04 aproximando, 2,04 megawatts, 1,057 megabar, y el otro sería 2,30 aproximando MVA. La suma de las tiene las de la fuente, ¿no? Correcto, entonces si la sumo, da una suma algebraica, ¿cierto? Sin factores, sin nada. Voy a sumar los P con los P, los Q con los Q, los S con los S. Y aquí voy a tener los datos de la fuente, mira. En la fuente voy a tener ahora el P. S va a ser 44,1 más la pérdida.
más 2,04. ¿Ve? El QS va a ser 8,95 más la pérdida. Y el S va a ser el 45 más la pérdida. Aquí nos da 47,3 MVA. Este nos da 46,14, ¿cierto? Megawatt. ¿Está bien? ¿Cierto? Y el último nos va a dar, nos da 10, ¿cierto? Aproximadamente nos da 10 megawatts. 10 megawatts, no lo entiendo. ¿Viste? Entonces, ayuda harto conocer la pérdida para sacar los valores de la fuente que estamos aplicando, básicamente el concepto de lo que sale desde la fuente, ¿cierto? Es la pérdida más lo que llega a la carga. Entonces, como nos dicen, calcúlate ahora el factor de potencia en la fuente. Uso la definición del factor de potencia, fíjate, ¿ah? Con los valores de la fuente. Usted sabe que el factor de potencia, sabemos entonces, ¿cierto? Sabemos que el factor de potencia es P partido por eso, ¿no? ¿Ya? Y si quiero calcular el factor de potencia de la fuente, voy a usar el P de la fuente y el S de la fuente. Entonces, el P de la fuente es 46,14 y el S de la fuente es 47,3 y eso me da el factor de potencia. Es la fuente. $0.975. 0.975. ¿Y la carga cuánto era? 0.975. ¿Viste? Se modifica un poquito. ¿Ya tendríamos la letra B? Ahí tenemos la letra B. Lo que pasa es que aquí tenía, mira, aquí yo tenía el dato del PR, que era yo tenía inicialmente yo tenía el 45 MVA, ¿cierto? El SR 45 MVA y el factor de potencia de la carga 0.98. Con estos dos datos podemos sacar el P, ¿cierto? El P es el S por el coseno phi. ¿Cierto? Es como explicar esta ecuación. Entonces el PR va a ser 45 MVA por 0.98, ¿cierto? Y eso nos dio lo que aparece ahí, 44,1 megawatt. Entonces, ¿cómo sacamos el Q? Acuérdate que en las potencias, aquí está el P, aquí está el Q, aquí está el S, ¿cierto? Y aquí está el ángulo phi. Entonces, como este es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Como un triángulo rectángulo, aquí opera el teorema de Pitágoras. PR, que es un cateto al cuadrado, más otro cateto, que es el Q al cuadrado, es igual a la hipotenusa. ¿Qué andamos con un cateto? Que en este caso es QR. ¿Cuánto sería QR entonces? Sería SR al cuadrado menos PR al cuadrado, ¿cierto? Pero en radio. Así que así lo sacamos. ¿Viste? Así lo sacamos. Ahí está la fórmula. Si tú te das cuenta, la fórmula que dice D36 al cuadrado. ¿Quién es D36? 45. Menos D34 al cuadrado. ¿Quién es D34? Ahí se lo...
Entonces tenemos la regulación, que nos dio 2.58, perfecto. Tenemos las potencias aparentes, activas y reactivas, en todas partes. ¿Ah? Calculamos todo. El símbolo elevado. En la carga, en la línea, que son las pérdidas, y en la fuente. No, es. Y tenemos factor de potencia en la fuente. Factor de potencia en la fuente. ¿De acuerdo? La letra C también la tenemos, claro. Dice la pérdida por potencia activa, que sería el P loss. Esta sería la pérdida por potencia activa. Esta la puedes sacar directamente de la planilla. ¿Y? Profe, consulta dónde calculó el 3% de la pérdida de la potencia. ¿En porcentaje? ¿Eh? Todavía no lo calculamos. Entonces no sabemos si cumple. Todavía no sabemos si cumple, ¿no? Entonces no deberíamos haber hecho. ¿Cuánto tiene que cumplir? ¿Qué porcentaje? 3%. 3%. 3%, ya. Veamos. Esta es la potencia, esta es la pérdida, ¿cierto? Sí. Y la pérdida tiene que ser el cuánto? El 3% Menor o igual al 3%. de la potencia total. Aquí está la potencia total. El 5, perdón, el 5. 5. El 5%. Ya. ¿Cómo lo da la tabla? Sí. ¿Se lo da la tabla? A la derecha abajo. A la derecha, el último. ¿Nos da la tabla? ¿Ah? Sí, ya Ah, dije. sí, con eso no. Ah, 4,1. A la derecha abajo. Lo da al final. Ahí está, ahí está. Ah, porque sacamos el rendimiento. Ya, pero debería ser el 4,86. Otra forma de calcularlo sería esta misma pérdida. Sería entonces calcular el pelos, ¿cierto? Este es el pelos, ¿cierto? Ese es el pelos, ¿cierto? Ese es el pelos. Y como una proporción de la total. ¿Cuál era la total? La total sería esa, la P2, más la P de la fuente. La P de la fuente era, perdón, la P del receptor, que era 44,1. Ya. Y eso en porcentaje. ¿Está bien o no la fórmula? Sí, excelente. ¿Cierto? La fórmula dice U33. U33 es la pérdida. Y D34. D34 es la de la carga. Ya, y nos está dando, lo voy a multiplicar por C para que nos quede en porcentaje. O le aplico el formato de acá, del porcentaje. Nos da 4,42. El otro nos da 4,86. ¿Cuál es la diferencia? Porque hice unas aproximaciones aquí. Hice unas pequeñas aproximaciones con el. Por ejemplo, a la Q yo le puse 10 nomás y era el 10 más. Esa es la diferencia. Y el criterio que decía que tiene que ser menor o igual a 5. Cumple el criterio. Estaríamos entonces. Y el rendimiento sería. Ya. Podemos expresar el rendimiento en potencia activa, en potencia o potencia aparente. Aquí, ¿cómo nos preguntan? Ya, cuando dicen los rendimientos así en general sería la S. ¿Ya? Tendríamos que calcular la S del receptor partido por la S de la fuente en porcentaje. ¿Sí? Y ahí nos sirve esta tablita, ¿ves? La S del receptor es 45 y la S de la 47,3. Y eso en porcentaje. ¿Cuánto nos da eso? 95 puntos. 14. ¿Sí? Es el mismo. El rendimiento se calculó a partir de la S de eso. Ah, ya. No fue a partir Por eso que tan diferente. Mira, buena observación. Una observación importante. Mire, esta pérdida que está aquí, esta pérdida como porcentaje, se calculó a partir de, 1 menos el U36. Se calculó a partir del rendimiento de la resta. Pero esto se calculó a partir del H30 del U35. El U35 es la S. Por lo tanto, este rendimiento que está aquí Es de la potencia es S.
sea, esto que está aquí es rendimiento con potencia aparente, ¿cierto? Aparente. Y por lo tanto, esta pérdida que está aquí abajito es pérdida por potencia aparente. Por eso es la diferencia. En cambio, esta pérdida, la del 444, la calculamos a partir de la P-loss. Voy a colocar aquí, para que no confundamos. Sí. Ya, este rendimiento, ese rendimiento que está ahí, se calculó a partir de la potencia aparente. ¿Sí? Se calculó a partir de la potencia aparente. Esta pérdida entonces se calculó como la diferencia de lo que le faltó, el complemento para llegar al 100%. ¿Cuánto falta para llegar al 100%? Del 95.14, 4.86. Asumimos entonces que ese 4.86 es la pérdida. Ya, pero esto es en potencia aparente. ¿Por qué en potencia aparente? Porque tanto el rendimiento, ¿cierto? Aquí se usa el H30 y el U35. El U35, si tú te das cuenta, es el 2. Y el H30 debe ser ese también. El H30 es ese. Es ese. Por lo tanto, esta pérdida en porcentual es de potencia aparente. Este rendimiento en potencia aparente. Mientras que esta otra pérdida, del 442, la calculamos en función de la P-loss. Por lo tanto, esta igual es una pérdida porcentual, ¿cierto? Pero de potencia. ¿Y esa es la que está viendo el ejercicio? Esa es la que estoy pidiendo en el ejercicio. En el ejercicio estoy pidiendo esta pérdida, pero por otro lado estoy pidiendo un rendimiento. ¿Cuál rendimiento? Ese rendimiento, de potencia aparente. La pérdida subió la diferencia debe ser el porcentaje de potencia reactiva. Sí, pero ahí calculó la pérdida como la diferencia del rendimiento al 100%, ¿no? Sí. Por eso que sería esta pérdida, sería una pérdida porcentual también, pero de potencia aparente. Si sería el rendimiento de la potencia activa, sería la pérdida del 442. ¿Cuál? Perdón, Si me pide el rendimiento del sistema de potencia activa. Ya, si me pide el rendimiento de eso, claro, sería 442, o sea, siendo el 442. exacto. El rendimiento sería 1 menos eso. Y ese sería un rendimiento, pero en potencia activa. O sea, va a depender de qué potencia ocupa en la fórmula. Si ocupa estos datos, le da 95.14. Si ocupa PR, partido por PS, ¿cierto? Le va a dar 95,58. Y ahí estaríamos con el problema. En resumen, este ejercicio, ¿cierto? Este ejercicio lo que tenía como alternativa para poder, ¿cierto?, trabajar con esta línea era aumentar el nivel de voltaje, ¿cierto?, a 220. Yo creí en ustedes sobre el Robin. Yo no sé si Sparrow o Sparrow anda bien. No sé, yo me voy a ir a estos Robin. ¿No? Hay mucha diferencia de nivel. ¿Sí? Robin me convence de que. A ver, si usemos de arriba, Sé que no me hace, para ver si alguno de estos criterios no se cumple. Porque solo habría que cambiar la resistencia y el diámetro. Si usamos el que está inmediatamente antes del Robin, que sería el Sparrow, ¿está bien? Sparrow. Ese tiene una resistencia de sube hasta la resistencia 0.80. De hecho, un poco más que 0.85, no veo nada. 0.85, 537. 0.85, 537. Y el diámetro es más delgadito, ¿cierto? 8.24. 8.24. Ya tenemos todas las celdas direccionadas, así que nos van a dar los resultados inmediatamente. La regulación ahí veo un 3. 24, sí.
¿cierto? No cumple, y aquí dice que sí cumple. Usted no le hagan caso a ese Está mal hecho. no mal hecho ustedes. Dice que sí cumple. Ahora no cumple, tiene que cambiar el signo del. Tiene que cambiarle el signo el si cumple, la condición que le está dando. Si es menor, Si lo cambia por el otro lado, le cambia. claro, si es menor, mayor, si es menor, si es mayor. Si es mayor, sí cumple. Ahí está. Ahí no cumple. Ahí sí. Ahí sí, ahí está bien. Ya, no cumple. Claro, ahí ya está bien. Es el Robin. Es el Robin. Y aquí el criterio de la pérdida tampoco cumple. O sea, este ejercicio yo lo tengo que haber hecho para el Robin. Porque justo con ese signo. Con el Robin a 220. Con el Robin a 220 se cumplen al tiro los dos criterios, pero justo, el del 3 y el 5. Bueno, si entendieron este tipo de problemas, entonces se van a sacar un 7. Pero por un nivel. Bien. Nos vemos el martes a las 7 de la tarde. ¿Acá mismo? Acá mismo. Profe, mándese por aquí. Ya está bien selecta.